Hola, este es un nuevo capítulo de Diálogos de Replanteo. Hoy vamos a conversar con María Estela Svampa. Algunos dicen que es la principal socióloga de la Argentina, o una de las principales, pero a ella no le gusta mucho esta etiqueta académica. En realidad, ella es licenciada en filosofía, después sí se doctoró en París en sociología, fue profesora en distintas universidades, lo sigue siendo en la Argentina, investigadora independiente del CONICET, y vamos a conversar sobre temas muy interesantes que deberían preocuparnos a todos los argentinos porque tienen consecuencias importantes sobre nuestras condiciones de vida. Bueno, realmente un caso excepcional que combina academia con activismo, digamos, militante al servicio de las causas que aborda en sus libros. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sos de una gran generosidad. Ya al principio hemos presentado, hemos dicho lo que representa, lo que es, lo que significa María Estela Svampa. Vamos a empezar con una idea general. Yo creo que hay conceptos que no se desarrollan, respecto de los cuales no se teoriza, no se explica bien el significado que tiene, entonces no nos preocupamos demasiado, incluso cuando por ahí desde la política, en mi caso, hablamos de ellos, bueno, a veces no sabemos si nos están entendiendo bien, a veces ni los periodistas creemos, nos da la sensación, algunos, de que no entienden bien a qué se refiere. El concepto de estructura productiva para mí es uno de ellos, de estructura económica productiva, ¿no? Porque es un concepto muy importante del cual dependen condiciones de vida, del cual depende el relacionamiento con los estados, autonomía para la definición de políticas públicas, me parece. ¿Qué sería la estructura productiva de un país? Bueno, a ver, yo trabajé o abordé la temática con un libro en los años 90, La sociedad excluyente, ¿no? Sí, claro. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, en donde procuré analizar la estructura productiva, sobre todo ligada al proceso de desindustrialización que estaba viviendo la Argentina, un proceso pavoroso que implicó niveles de exclusión muy altos de sectores populares y de sectores medios, y que además transformó la estructura productiva del país, ¿no? ¿La transformó en qué sentido? La transformó negativamente. La transformó negativamente porque destruyó la industria nacional, que efectivamente estaba en crisis. ¿A eso se llama primarización de la economía? Bueno, a ver, hubo una reorientación hacia la economía de servicios. Y posteriormente creo yo que el proceso de reprimarización, que es cierto que ya vemos ciertos elementos en los años 90, es a partir del año 2000 con el boom de los commodities, ¿no? En el año 2003 aumentaron mucho los precios de los commodities a nivel global y Argentina, como otros países latinoamericanos, hizo la apuesta adaptativa de exportar a gran escala bienes naturales, lo cual también terminó por reconfigurar su estructura productiva. Por ejemplo, durante el kirchnerismo, más allá de que se haya buscado fomentar en cierto punto la industria nacional, utilizando la capacidad ociosa, el proceso de reprimarización fue tremendo, ¿no? Y no hubo un plan industrial desde mi punto de vista. No hubo un plan industrial, ¿por qué sería malo? Ni tampoco una revalorización del Estado como se había dado en otras épocas. También en el marco de la globalización neoliberal, los Estados nacionales tienen otro rol, ¿no? Ya no son mega actores como lo eran en los años 50 o 60, en el marco todavía de la expansión de la sustitución o de la industrialización sustitutiva. Ahora son más bien mediadores entre las grandes empresas y los actores o las poblaciones locales. Sí. Decíamos al principio que la estructura productiva, que podría ser simplificando muchísimo, sin ser un teórico del tema, aludiría al conjunto de bienes y servicios que se producen en el país y a las formas y procedimientos de producción que se utilizan para fabricar esos bienes o para producir esos bienes y servicios, ¿no es cierto? ¿Por qué una economía primarizada, que solo se dedica a producir granos, animales también, alimentos, carne, mejor dicho, criar vacunos, explotar la minería, explotar el petróleo, esos son los recursos naturales, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué eso no sería la estructura productiva más adecuada para un país? Bueno, pensemos en términos de tiempos largos. La Argentina nace, digamos, el Estado Nacional nace como en el marco de una economía ya globalizada,
en la cual nuestro país se inserta como proveedor de materias primas, de granos y de carne, en el concierto mundial, podríamos decir, ¿no? En dependencia con Inglaterra. Es recién a partir de los años 30 y hasta los 60 que se expande y se diversifica la estructura productiva del país. Pero a partir de los 80, lo sabemos bien, hubo una crisis fabulosa que colocó otros desafíos que no fueron resueltos por la clase política del momento y que debilitó, digamos, la estructura productiva del país. En los años ya 90 el proceso de desindustrialización indicaba ¿sí? que volvíamos a ser de alguna manera una economía reprimarizada. Pero bueno, la Argentina tiene una tradición, entonces, de alguna manera, como país agroexportador. ¿No sería bueno eso socialmente? En términos de fuentes de trabajo, se generan menos fuentes de trabajo, son menos las divisas que obtenemos o son más, porque una economía privarizada no es la economía que vos crees que un país como el nuestro... Por diversas razones, a ver, no solo porque en general uno depende de los precios de los commodities a nivel internacional, lo cual fragiliza enormemente uno no fija el mercado, ¿sí? Fragiliza a la economía, la hace depender absolutamente de los precios internacionales. La caída de los precios genera después déficits fiscales y graves crisis económicas, sino porque además ahora hay otros tipos de umbrales, ¿no? Otros umbrales de riesgo. Por ejemplo, estamos digamos, al calor de una crisis socioecológica que coloca en la agenda pública global la necesidad de limitar la extracción de los bienes naturales, ¿no? Los bienes naturales son agotables, ¿no? Y generan al calor de megaproyectos extractivos una enorme destrucción de los territorios y amenaza también las condiciones de vida de la población, ¿no? Al calor de esa crisis socioecológica, muchos pueblos, sobre todo muchas naciones dependientes, todavía siguen creyendo que las vías del desarrollo, ¿no? deben orientarse en esa dirección. Fíjate vos que hacia los años 50, 60, cuando se hablaba de desarrollismo, se asociaba al empuje industrializador de una sociedad, ¿no? A partir del año 2000, la noción de desarrollo volvió a asociarse a la reprimarización de nuestra economía. Mayor exportación de soja, exportación de minerales y metales. Posteriormente, la idea de devenir un nuevo Eldorado a través de la explotación de hidrocarburos no convencionales en vaca muerta. Esto cambió de alguna manera o se volvió a asociar la noción de desarrollo de manera muy lineal, muy productivista, con una economía reprimarizada, que, insisto, no solo tiene enormes efectos o impactos sobre las poblaciones, sobre los territorios, sino que además de generar mayor dependencia, tampoco generan mayor trabajo o cantidad de fuentes de trabajo y mejores condiciones de vida. Al contrario de lo que ocurría con una economía industrializada. Ahora, los efectos ecológicos de una economía industrializada pueden ser también exactamente. Muy delicados, ¿no? Bueno, a partir de 1972 ya a nivel global comienzan a colocarse en la agenda este tipo de problemática, ¿no? El informe de Meadows señala los límites que... del crecimiento. Exactamente, los hay límites un libro, del crecimiento. ¿verdad? Si lo quieren comprar, es muy interesante. Después hubo una... Es un libro muy interesante porque lo que dice es que de seguir con ese nivel de desarrollo industrial no hay planeta que resista. Claro. Pero el segundo nivel del mensaje era que ese nivel de desarrollo alcanzado por los países centrales no podría ser alcanzado por los países periféricos. No alcanzaría el planeta. Exactamente, no alcanzaría el planeta. Entonces hay un límite. A eso respondieron... no alcanzarían los recursos naturales del planeta si todos los habitantes de la Tierra consumieran lo mismo que consumen los habitantes de los países desarrollados. Exactamente. Bueno, ese es el modelo de consumo destructivo, algunos llaman modelo de consumo imperial, capitalista. En los años 70, parte de la inteligencia de izquierda consideraba que si ese modelo de consumo imperial se generalizaba en los países del norte, dentro de las capas populares, y en los países del sur también, bueno, íbamos hacia un camino inviable, ¿no?
Y había una cierta preocupación por parte de la izquierda en ese sentido de plantear un modelo de consumo más austero, Sí. de plantear otra teoría de las necesidades humanas, ¿no? Todo eso se perdió. A ver, Todo eso se perdió. Pero es interesante eso que te digo. Nosotros todavía no somos un país industrializado. No, ni lo vamos a hacer. Ni lo vamos a hacer nunca, creo. No es un No, objetivo claro. que debemos A ver, fijarnos. tal como conocemos el modelo industrial, No. tiene enormes efectos destructivos también sobre ¿Cuál el es la planeta. salida? ¿No? Primarizar la economía es un problema. Es un problema. Y industrializarla La vía es de o- la industrialización es otro problema. Es otro problema, pero además de eso, convengamos, también estamos en un momento, digamos, de la globalización en la cual hay dos problemas centrales. Uno de ellos es la crisis socioecológica y el otro es la robotización, ¿no? Sí. Que genera cambios enormes en el trabajo, ¿no? Donde la mano de obra es también, en ese sentido, sustituida, donde es necesario pensar, entonces, cómo generar trabajo, ¿no? Y por otro lado, cómo generar protección, digamos, ambiental. Esos son como los dos grandes desafíos y, de hecho, los dos grandes temores que recorren en el mundo. Hay temores también de índole político, ¿no? Pero en términos sociales Sí, claro. son estos. Lo cual indica que, efectivamente, el modelo, digamos, tecnológico, hipertecnologizado que se ha impuesto también es diferente a ese modelo industrial de los años 50, 60 ¿Vos creés o que puede 70? haber una versión tecnológica, a ver, mejor dicho, que puede producirse un proceso de industrialización que a partir de la nueva tecnología no sea dañino ambientalmente? Es difícil que Entonces, considerarlo como, digamos, Una alternativa posible. como una alternativa posible. Yo creo que la nuestra es una civilización que todavía no es consciente del todo de cuáles son los impactos de esa crisis socioecológica. El calentamiento global es apenas la punta del iceberg.